Hola a todos. Hoy vengo con el tutorial, el paso a paso de esta carpeta archivadora. Es la misma, la estructura es la misma que el Snail de otoño que os enseñé en un vídeo anterior. Y bueno, como me gustó tanto, decidí hacer una para mí, para guardar así pues las diferentes tarjetas y demás que vaya haciendo o que me vayan enviando. Y bueno, pues he aprovechado para grabaros este paso a paso. Es un poquito largo, así que os animo a que os toméis un café. Y bueno, estáis viendo ahora un poco cómo ha quedado. Y vamos a realizar el paso a paso. Así que vamos con ello. La colección que yo he usado es una colección que compré de las primeras y que guardo siempre para mis propios proyectos, la verdad, porque me gusta mucho. Y es de Bobuni, se llama Forever Young. Y lo dicho, comenzamos con el paso a paso. Aquí veis una plantilla que he preparado para que podáis descargaros si queréis y así tener pues un poco más a mano las medidas de cada pieza. Voy a usar en primer lugar para la estructura cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, para las tapas que veis que son 2 piezas y para el lomo. Para el resto, que va a ser la estructura interior, voy a usar cartulina Canson de 185 gramos y como veis es una primera pieza, una segunda pieza un poco más pequeña, una tercera pieza que son 4 iguales y una cuarta pieza que es la solapa. Aquí veis ahora la plantilla de los pliegues, de los dobleces. Igualmente la podéis descargar también para que lo tengáis más a mano y así pues creo que puede que os sea más sencillo de seguir. Pero bueno, aún así yo os voy a ir contando un poquito. Comenzamos con la primera pieza y le vamos a hacer 2 dobleces. Uno a 13 centímetros y otro a 16. En este caso yo me voy a ayudar de la cizalla de Inspiro, que bueno, muchas ya la conoceréis, pero aún así os lo cuento. Trae, una vez que nada más comprarla, trae 2 piezas. Una que es esta negra, que es la cuchilla normal, y otra que es la blanca, que es para plegar. Entonces bueno, pues me parece bastante cómoda, el plegado le hace bien. No marca en exceso, pero bueno, le hace bastante bien para poder ayudarnos a doblar, así que la uso bastante. Y nada, lo dicho, hacemos una primera marca a 13 y una segunda marca a 16. Doblamos y plegamos bien ayudándonos de la plegadera. Y esta primera pieza se queda así, con un lomo y unas hojas de un ancho de 13. Con la segunda pieza igual, 2 dobleces. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a tener un lomo más estrecho porque va a ir una pieza encajada dentro de la otra. Entonces un primer pliegue a 13 y un segundo pliegue a 14 y medio.
E igual, doblamos y marcamos bien. Y como decía, va a ir uno dentro del otro, con bastante holgura entre ellos, porque dentro vamos a incluir los bolsillos con fuelle. Cogemos ahora una de las piezas de la pieza 3, una de las hojas, y tenemos que hacerle marcas en 3 de sus lados. Os lo he marcado igualmente en el esquema, pero bueno, son a 0,5 centímetros, a 1,5 centímetros y a 2,5 centímetros. Damos la vuelta a la hoja y realizamos lo mismo. 0,5, 1,5 y 2,5. Una vez hechos los dos lados, giramos la pieza y lo hacemos por la parte de abajo y los mismos pliegues. Teniendo ya estos 3 lados, vamos a hacer lo mismo en las demás piezas. Todos estos pliegues que hemos realizado son los que nos va a dar el fuelle de nuestros bolsillos. Ahora, como veis, también os he marcado las zonas de corte. Y lo que vamos a hacer va a ser quitarle las esquinas. Yo me voy a ayudar con mi base de corte, que me trae estas marcas que la verdad que ayudan mucho. Pero nada, lo único que tenéis que hacer es un corte a 45 grados pasando por la línea de 2,5, tanto una como en otra. El punto donde las dos se cortan, ese es el punto donde tenéis que cortar. Lo hacemos tanto en una esquina como en la otra. Si no tenéis una base de corte así que os pueda ayudar, nada, simplemente colocáis la regla que aproximadamente quede, lo dicho, a 45 grados, que nos retire de lo que es la pieza un triángulo perfecto. Y bueno, más que nada, este corte es para que a la hora de hacer los dobleces del fuelle no choque un lado contra otro. Por lo tanto, cuando vayáis a doblar, veréis si lo habéis hecho bien o no. Porque como veis ahora, yo estoy doblando cada parte y no se chocan entre sí. Eso es lo más importante. Veis que queda una esquina perfecta y entre ellos no se chocan. Además, el doblez que hemos realizado a 0,5 es la pestañita que vamos a usar para pegar. Por lo tanto, las esquinitas de arriba las rebajamos, también las cortamos para luego utilizarlas de pestañas. Y vamos con la doblez. La primera hacia abajo, la segunda hacia arriba y la tercera, que como decía es la pestañita de pegar, hacia abajo de nuevo.
Y como veis, pues ya nos queda este pliegue hecho, que es el que nos va a hacer del que nos va a dar volumen o capacidad, digamos, al bolsillo. Hacemos lo mismo por los 3 lados, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo de nuevo. Y como podéis apreciar, una vez plegados los 3 lados, entre ellos no se chocan. Eso es lo importante, lo que tenemos que cuidar a la hora de cortar los primeros triángulos que le hemos rebajado. Ya tengo aquí plegados las 4 piezas. Y vamos ya con la última, que como comentaba es la solapa. En total vamos a tenerle que hacer 6 marcas o 6 pliegues. La primera marca va a ser a 4 centímetros. Y las siguientes a 1 centímetro más cada vez. Si la primera la hemos hecho a 4, la siguiente la haremos a 5, la siguiente la haremos a 6 y así hasta realizar 6 marcas, terminando en 9 centímetros. Una vez que hemos hecho todos estos pliegues, el primero, como decía, nos queda una zona de 4 centímetros que va a ser la zona delantera y al final nos queda una zona de 2 centímetros, que esta va a ser nuestra pestaña que vamos a usar para pegar a la estructura. Le damos un poquito de forma a todos estos pliegues y lo que conseguimos es pues una solapa con una forma un poco redondeada. Ahora ya vamos a comenzar a forrar nuestra estructura de cartón. Vamos a forrarla como podríamos forrar cualquier otro álbum o tapas de cuaderno. Supongo que esto ya lo habréis hecho bastante, pero bueno, para quien no lo haya hecho, pues nada, con cartulina igualmente, cartulina Canson de 185 gramos. Dejamos un margen todo alrededor. Yo en este caso he dejado 2 centímetros por cada lado. Aplicamos cola. Aquí veis aplicándola en la cartulina, pero lo correcto es aplicarlo siempre al cartón. Aplico la cola al cartón y con la plegadera me ayudo a extenderlo bien, a extender el pegamento bien para que no se cree ninguna burbuja ni ningún gusanillo de pegamento ni nada. Ahora marcamos los 4 lados. Ayudándonos con la mesa hacemos este doblez de cada lado y marcamos bien con la plegadera. Esto lo que va a hacer es darnos una guía por donde recortar las esquinas para que a la hora de luego doblar estas solapas hacia adentro nos quede una encuadernación o un forrado de cartón perfecto.
Sabemos que estas 4 esquinas nunca tenemos que llegar con la tijera hasta el fondo del cartón, hasta el final del cartón, sino que tenemos que dejar un pequeño margen de unos 2 milímetros. Aplicamos pegamento a las pestañas, alisamos bien y vamos haciendo esto con los 4 lados. Primero los más largos, siempre es lo más recomendable, y después los más cortos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra tapa. Y una vez que tenemos ya las 2 tapas forradas, comenzamos con el lomo. Lo mismo, aplicamos el pegamento al cartón, centramos bien nuestro lomo en la cartulina y lo pegamos. Como veis, he dejado en la parte de arriba y de abajo también 2 centímetros de margen, pero en los laterales he dejado más, aproximadamente unos 3 centímetros, porque estos laterales van a ser las solapas que van a unir el lomo y las tapas. Así que nada, las pestañas inferior y superior le aplicamos pegamento y las pegamos. Podríamos también recortarlas y rebajarlas, digamos, pero bueno, como luego va a ir pegado a lo que son las tapas, no me importa que haya una zona más de cartulina. Entonces yo simplemente las dejo así, pero vosotros lo que queráis. Marcamos bien todos los pliegues y marcamos bien la zona del lomo y le rebajamos las esquinas a estas pestañas, que como digo serán las que nos unan el lomo y las tapas. Ahora le aplicamos pegamento a estas pestañas y unimos cada tapa. Ahora ya que lo tenemos pegado, vamos a tapar esta zona de cartón que tenemos a la vista, digamos, que va a ir por la zona interior. Yo en este caso he elegido cartulina igualmente para taparlo, pero podéis ponerle si queréis papel decorado o bueno, veréis luego que yo realmente los lomos de tanto interiores como este de la estructura lo voy a dejar en cartulina, pero podéis ponerle también papel decorado. Vamos a dejarlo secar bien antes de comenzar a doblar nuestras tapas. Y mientras esto seca, pues vamos a colocar la solapa. Como decía anteriormente, la zona pequeña, la zona de 2 centímetros que nos quedó en uno de los laterales, va a ser la pestaña que vamos a usar para pegarla a la estructura. Por lo tanto, le rebajamos esas 2 esquinas, le aplicamos pegamento y lo pegamos a la estructura. Vamos a pegarlo por esta zona que yo he dejado como zona interior de la carpeta.
Ahora ya que está seco, plegamos despacito y nada, pues ya tenemos la estructura exterior terminada. Ahora para mis bolsillos, tanto como en el Snail Mail que hice como en este, quiero ponerle como una especie de tiradores o bueno, de pestañas, como llevan de manera general los archivadores, pero esto es algo opcional. Yo lo estoy haciendo con esta troqueladora, que es similar a las Punch Board, pero bueno, esta es individual, es de Artemio y venía así individual. Lo que hago simplemente es, como el largo total de mi archivador son 21 centímetros, pues estos 21 centímetros los divido en 4 y estas pestañitas pues las corto de manera individual. Luego veréis que le recorto también con la misma forma papel decorado para decorarlas, pero lo dicho, es algo opcional. Podéis hacerlo así si lo tenéis, podéis hacerlo con cualquier otra troqueladora, pues de círculos o de, no sé, de las que existen ya para hacer este tipo de tabs. Bueno, lo que más os guste. Y ahora ya comenzamos con la decoración. Como decía, yo he elegido mi colección de papeles de Bob Bunny y nada, comienzo con estos dos primeros papeles y lo que hago es quitarle medio centímetro por cada lado a lo que mide la página total. Mis páginas miden 21 por 13 centímetros, por lo tanto voy a recortar este papel decorado medio centímetro más pequeño, 20,5 por 12,5. Ahora que tengo ya estos 4 papeles recortados, los distribuyo un poco como quiero que vayan. Ahora cojo las 4 piezas que serán mis bolsillos y realizo lo mismo. Con estos 2 papeles decorados que he elegido, los recorto igual, medio centímetro más pequeño. Y lo mismo, una vez que ya tengo estas 4 hojas cortadas, las distribuyo como quiero. Veis que le doy un poco un par de vueltas hasta que me decido, pero bueno, vosotros con la colección que elijáis, pues nada, escogéis los papeles, los distribuís, los cortáis y los distribuís.
Como decía, yo voy a colocar estas pestañitas o estos tiradores y nada, pues de los restos de papeles que tengo de los anteriores, pues recorto igualmente papel decorado para pegarlo antes de pegar lo que es el papel decorado completo. Aplico pegamento, un hilito de pegamento a la pestaña y lo pego. Y ahora aplico pegamento al papel decorado e igualmente lo pego por encima un poco de esta pestaña. Me ayudo de la plegadera para repartir bien todo el pegamento y que así no queden ni bolsas de aire, ni se arrugue el papel, ni nada. Aunque he de decir que yo generalmente con este tipo de papel, de esta cartulina y con el gramaje que tiene este stack de papeles, con pegamento líquido no he tenido ningún problema. No se me ha doblado ni se me ha ondulado lo que es la estructura. Continúo con el resto de las partes. Y como veis he hecho lo mismo en las dos piezas. Ahora vamos con los bolsillos. Yo siempre que me pongo a hacer estructuras de este tipo, o bueno, a decorar álbumes, me gusta siempre colocar el papel decorado antes de montar la estructura en sí. Entonces lo que hago es me la presento tal cual quiero que vaya y una vez que la tengo pues voy retirando partes y pegando. En este caso lo que nos tenemos que asegurar bien es que la dirección del papel, ya que este papel por ejemplo tiene letras, pues que vaya en la dirección correcta. Que la apertura del bolsillo vaya en la dirección en la que yo quiero que quede. Y ahora ya que tenemos todo decorado, pues vamos a montar las páginas. Una vez que lo tengáis hecho veréis que es bastante sencillo. El propio bolsillo os va a marcar dónde tenéis que pegar y cuáles son las solapas. Entonces nada, cogemos el primer bolsillo y en las 3 solapas le damos un hilito de pegamento. Nos aseguramos bien de que los 3 pliegues están en su sitio, colocados en su sitio, y lo pegamos.
y vamos haciendo lo mismo con los 3 bolsillos restantes. Y ya tenemos nuestra estructura interior lista. Ahora vamos con la decoración de las tapas. Igualmente he elegido este papel turquesa con corazones y lo mismo, le quito 5 milímetros, 0,5 centímetros menos. Por lo tanto recorto 2 papeles a 20,5 por 14. Para el lomo he cogido este rosa, que bueno, realmente es un recorte de papel de los que me ha sobrado de antes, pero igual medir el lomo que os haya quedado y le quitáis 5 milímetros. Le aplicamos pegamento y pegamos el papel decorado en las 2 tapas. Ahora que tenemos las tapas forradas, vamos a realizar el cierre. El cierre que yo realicé en el Snail es el mismo, pero lo hice en vez de con goma elástica redonda, como es en este caso, que yo he elegido esta en fucsia, lo hice con una puntilla elástica, pero el funcionamiento o lo que es la formación del cierre es el mismo. Cojo otro trocito de papel decorado y con ello lo que voy a hacer va a ser 2 banderolas. Estas 2 banderolas van a ir unidas mediante leyelets que me va a unir o que me va a sujetar también la goma. Ahora con la Crop-A-Dile, con la medida máxima que me permite, le realizo un agujero, introduzco los 2 cabos de la goma elástica, coloco las banderolas y coloco el leyelet. Es decir, que como tiene tantas capas entra un poco justo, un poco a presión, pero no pasa nada, una vez que cerremos el leyelet con la Crop-A-Dile nos va a quedar bien sujeto. Recorto el exceso de goma que me ha sobrado por detrás y ya tenemos nuestro cierre realizado. Ahora con otros 2 sellelets más
lo que voy a hacer va a ser ya unir mis páginas o mis bolsillos a la estructura. Centro bien los lomos, tanto de uno como de otro, los aseguro con unas pinzas y le realizo 2 agujeros para colocar los serielets. Esta parte lo más importante es eso, es centrar bien las páginas para que luego tengamos una buena apertura. Podéis poner el eyelet como yo por dentro, así en tamaño grande, o incluso poner eyelets más pequeñitos, coserlo, no sé, podéis optar para esta unión pues de cualquier otra forma, o incluso poner los eyelets por la parte exterior. Si lo queréis poner por la parte exterior, lo que es el papel decorado del lomo, que yo todavía no he colocado, tendríais que tenerlo ya colocado. Pero bueno, como veis, le realizo los agujeros, le pongo los eyelets por dentro y los cierro. Y con esto ya tenemos nuestra estructura de la carpeta terminada. Ahora queda, pues como decía, pegar el papel decorado del lomo para así tapar estos agujeros. Y ahora por último lo que nos queda es forrar las tapas por el interior. Voy a colocar 2 bolsillos, igualmente como hice en el snail mail, en la primera tapa que nos encontramos. Voy a hacerle un bolsillo transparente y en la posterior un bolsillo normal. Lo primero que voy a hacer va a ser recortar el papel decorado, lo mismo, 0,5 centímetros más pequeño. Ahora que ya tengo el papel decorado recortado, vamos a ir con el primer bolsillo. Va a ser, lo dicho, un bolsillo transparente. En esta ocasión va a ser un solo bolsillo, en el snail mail coloqué 2, pero bueno, en este va a ser solo uno porque como va a ser para tarjetas, pues quiero que sea amplio. Este plástico que estoy utilizando son portafolios, que son los restitos que me van quedando y que voy guardando de realizar, bueno, de cuando organizo mis sellos y mis troqueles, que si no lo habéis visto, pues tengo vídeos en mi canal de cómo los organizo y os dejo el link por aquí arriba. Y nada, con este restito de plástico pues lo recorto a la medida que quiero, que en este caso es el ancho que le he dado al papel decorado, 20,5, por un alto de bolsillo de 10 centímetros. Para poder pegar mi plástico al papel decorado voy a recortar 3 papeles decorados diferentes que van a hacer como de marco. Entonces recorto un ancho de 3 centímetros y le hago un pliegue a 1 centímetro. Me va a quedar un marco de 2 centímetros por cada lado y por debajo una pestaña de 1 centímetro.
Recorto primero estas dos piezas laterales y luego con otro papel decorado recorto la pieza que irá abajo. Y lo mismo, un ancho de 3 centímetros por el ancho total del papel decorado, que son 20,5, y un pliegue a 1 centímetro para crear así mi pestaña. Ahora que los tengo así plegados, le rebajo las esquinas a las pestañas para que luego pues me sea más cómodo y no me molesten. Y bueno, como sabéis, el plástico con pegamento líquido no es la mejor adherencia, no es el mejor pegamento para usar, así que uso cinta de doble cara. Además, no me gusta usar cinta de doble cara para los bolsillos porque bueno, siempre se pueden despegar o quedar restos, entonces por eso he realizado este marquito, porque la cinta de doble cara únicamente va del marco al plástico, pero en ningún momento queda por dentro de lo que es el bolsillo y no correremos el riesgo de que cualquier cosa que metamos ahí se quede pegado. Y nada, como veis estoy poniendo la cinta de doble cara, retiro el protector y pego el plástico. La solapa de 1 centímetro la dejo libre y lo que pego es el marco. Coloco estas dos primeras partes y hago lo mismo con la parte de abajo. Ahora ya que tengo los 3 lados pegados al plástico, introduzco el papel decorado y le pego las pestañas al fondo. Y así pues ya tenemos listo nuestro bolsillo transparente. Creo que es una buena forma de realizar un bolsillo así transparente y bueno, como en el otro, como en la otra carpeta, me gusta mucho el resultado. Ahora que lo tenemos así, le aplicamos pegamento y lo pegamos a nuestra carpeta. Vamos con el bolsillo de la parte de atrás y bueno, este bolsillo va a ser un bolsillo sencillo. El papel decorado de fondo que habéis visto y un cacho de cartulina, un trozo de cartulina.
En este caso, pues bueno, no, o sea, le doy una medida indeterminada, aproximadamente son unos 4 centímetros, pero bueno, podéis darle el ancho que queráis. Le hago un primer pliegue, lo coloco en el papel y le hago un segundo pliegue. Y nada, le rebajo las pestañas para que no sean tan grandes. Pero bueno, es un bolsillito muy básico, que tiene pestañas solo en los laterales. En la parte de abajo no le pongo pestaña, pero sí le pongo un hilito de pegamento para que la parte de abajo se cierre. Pego mis pestañas por la parte de atrás y ya estaría listo. Simplemente le voy a poner ahora por encima un papel decorado, que igual, al no tener una medida muy determinada, pues bueno, aproximadamente le retiro los 5 milímetros que he ido retirando a todo, lo recorto y lo pego. Una vez que ya lo tengo listo, le aplico pegamento por toda la parte de atrás y lo pego a mi carpeta. Y con esto pues ya tenemos lista nuestra carpeta. Lo único que nos quedaría sería decorar, si lo queremos decorar. Yo en este caso, con los restos de papel, lo que voy a hacer va a ser recortar diferentes elementos, como veis aquí, e irlos colocando pues un poco. No quiero decorarlo en exceso porque bueno, realmente no deja de ser una carpeta que solo lo quiero para guardar tarjetitas. Pero bueno, si le queréis dar cualquier otro uso o queréis decorarlo más, ya a vuestro gusto. Yo simplemente le voy a dar unos toquecitos con ciertos elementos que he ido recortando y decoraré la portada. Así que nada, os dejo un poco con la decoración en un pase rápido para que lo veáis. Pero bueno, es ir colocando elementos, ir probando, me gusta aquí, me gusta allí, e irlo colocando y pegando. Y bueno, como veis, pues en algunos he colocado esquinitas de cartulina a modo de bolsillito para que me sujete, pues si quiero colocar alguna tarjetita de Project Life o bueno, algo así. En otros he usado tarjetas de la propia colección que ya vienen, igualmente recortadas para dejarlas justo en la esquinita de mi bolsillo. En otros he realizado lo que se llama un cinturón, que es colocarle una tira de papel decorado y bueno, pues como decoración le he puesto unos círculos pues para añadirle otro toque a ese cinturón y bueno, un poco más.
Y nada, una vez que ya que he acabado con la decoración interior, o que más o menos creo que ya puede estar lista, pues me pongo con la composición de la portada. La portada, la verdad que la tenía bastante clara en el momento en el que vi el papel en el que venía estos elementos, pues nada, lo único que hice fue recortarlos y eso sí, los fui pegando, unos pegados con pegamento normal y otros dando un poco de volumen con cinta 3D. El texto de mi portada quería que fuera el propio título de la colección y por eso nada, simplemente pues una de las tiras que sobran siempre del papel decorado pues lo he recortado para poderlo colocar en mi portada. Veréis al final del todo, que siempre os dejo fotitos del resultado final, pues veréis que además luego le añado la palabra love en la parte rosa, porque bueno, me parecía que quedaba ahí una zona muy vacía y nada, pues de uno de los papeles le recorté esa palabra, la palabra love, y así lo dejé. Y bueno, pues este es el resultado. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y como siempre, si os gusta, pues nada, por favor darle deditos arriba, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima como siempre. Adiós.